Para el tema que nos corresponde, que es la reducción de términos semejantes, necesitamos tomar algunos conceptos importantes, como lo son los siguientes. Primero, ¿qué es un término algebraico? Es una expresión conformada regularmente por 4 valores, como lo son los siguientes. El primero en este caso es el signo. El signo puede ser positivo o negativo. En este caso lo tenemos como negativo. El segundo concepto o el segundo valor es el coeficiente. Coeficiente, o también lo podemos tomar como el número. El tercero que vamos a trabajar es la parte literal, y que en este caso está representado con la X, y acompañando a la literal siempre vamos a tener en este caso el exponente. Para este ejemplo tenemos un exponente 3. Entonces siempre debemos de recordar, signo puede ser de 2, positivo o negativo, el coeficiente o número, que puede ser cualquier número real, fracción o entero como en este caso, la literal, que puede ser cualquier letra de nuestro abecedario, y el exponente que acompaña a la literal. Veamos en este segundo ejemplo. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá al principio no tiene signo. Cuando en el término no aparezca ningún signo, vamos a entender que es un signo positivo. Aunque no lo coloquemos, siempre es importante que entendamos que aquí hay un signo más. El coeficiente, que en este caso es el número 8, la parte literal que es X, y el exponente, que también, aunque no aparezca el exponente, vamos a entender que es 1. Bien, para la clasificación de los términos contamos con 3: los semejantes, los no semejantes, los independientes. Veamos cómo podemos identificar cuándo es un término semejante. Los dos conceptos que debemos de tomar es que debe de contar con la misma literal y el mismo exponente. Eso quiere decir que no importa que sea positivo o negativo, y no importa tampoco el número que lo acompañe, pero si tienen la misma literal y el mismo exponente, entonces van a ser semejantes, como es en este caso. Acá tengo 3m, signo más, aunque no se vea, coeficiente 3, literal m y exponente 1. ¿Cómo podemos definir otro término semejante? Yo agrego acá un negativo con valor de 8, pero para que sea semejante tiene que tener tanto la misma letra como el mismo exponente. También puedo decir 7x al cuadrado, y para que sea semejante lo único que nos interesa es que sea x cuadrado. ¿Qué número puede ir acá? En este caso no importa. Veamos que para este término, aunque no se vea ahí, cuenta con el signo. ¿Qué signo es? Positivo. Esta x tiene un número frente a él que, aunque no se vea, también vamos a definir que es 1. Siempre que no tenga, va a ser 1. Ahora, ¿cuándo no son semejantes? La única diferencia es que no tiene absolutamente ningún valor que se repita, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Si yo coloco acá 4m y acá coloco 4x, aunque parecieran ser iguales, 4 y 4 no cumple con los dos valores importantes, que es literal y exponente. Por lo tanto, estos no son semejantes. También puedo decir menos 5x al cubo, y acá puedo decir menos 10x cuadrado. Signo quizás sea el mismo, pero no importa. Los signos nunca interesan, los valores tampoco. Aquí es x al cubo y aquí x al cuadrado. Aunque se parecen, x y x no cumplen con ser con el mismo exponente, por lo tanto descartado. Y el último tipo de término
es un término el cual únicamente cuenta con dos características, que son signo y número, y no cuenta ni con literal y por lo tanto tampoco con el exponente. Eso quiere decir que un término independiente siempre va a ser un número positivo o negativo y que pertenezca a los reales, como puede ser el 10, menos 5 y cualquier otro valor, siempre y cuando no tenga una Ahora, literal. en la clasificación de los polinomios vamos a tener de tres tipos, los cuales son monomio, binomio y al final un trinomio. De igual forma, vamos a ver cómo llamamos cuando cuentan con más términos. ¿Qué es un monomio? Es una clasificación de los polinomios que cuenta únicamente con un término. ¿Qué término puede ser? Cualquiera de los previamente ya vistos, que puede ser semejante, no semejante y de igual forma independiente. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos nosotros de monomios? Pueden ser los siguientes: 4m menos 10x, o un término independiente como puede ser menos 15. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo 4xy? Aunque tenga dos literales, sigue siendo únicamente un término. También puedo decir menos 5mn y le agregamos p, y aunque tenga tres literales, sigue siendo únicamente un término. Ahora explico cuándo puede ser un binomio. Para que sea un binomio tiene que contar con dos términos. ¿Cómo sabemos cuándo termina un término y empieza el otro? Recordemos que un término siempre inicia con el signo. Este puede ser negativo o positivo. Entonces, si yo tengo acá 4m y digo menos 10n, ya vemos que el primer término, ¿cuál es? Más 4m y exponente 1. Y aquí ya tenemos un segundo término porque ya hay signo negativo, 10 coeficiente, literal n y exponente 1. De igual forma, vamos con otro ejemplo. Menos 5xy, como también puedo decir, más 4z. Veamos que acá hay un término, media vez aparezca signo positivo o negativo, ya sabemos que es un segundo término. Por lo tanto, es binomio cuando cuenta con dos términos. Y finalmente decimos que un trinomio cuenta con tres términos. Veamos algún ejemplo. 8x más 3y menos 2z. Veamos acá. Empezó el primero, terminó porque ya apareció el signo más, y tercero porque ya apareció el signo menos. Podemos utilizar cualquier letra de nuestro abecedario. Podemos decir 3a al cuadrado menos 8b más 7c. Primero, segundo y tercero. Vamos ahora entonces a definir qué pasa si la operación con la que estamos trabajando cuenta con 4 o más. Simplemente lo vamos a llamar polinomio aritmético. Ahora veamos un pequeño ejemplo de qué es una reducción de término semejante. Para una reducción, lo que debemos de tomar en cuenta es el concepto básico acá, semejante. Si recordamos que es un término semejante, dijimos que para que sea semejante debe de tener dos características, y es que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. Lo coloco acá, misma literal y mismo exponente. Esas dos características debe de tener. Entonces vamos con unos ejemplos sencillos, como son los siguientes. Si yo tengo acá 4m más 6m, veamos si cumple con la característica de ser semejante. ¿Tiene la misma literal? Sí. ¿Tienen el mismo exponente? También, que en este caso es 1.
Aplicamos entonces los signos. Decimos signos iguales se suman y se copia el signo común. Si los dos tienen positivo, por lo tanto va a ser positivo. 4 más 6 es 10. Se sobreentiende que hay un más, aunque si ustedes quieren agregarle el más, no hay problema. ¿Qué pasa con la literal? Por eso es importante, si son semejantes, entonces los puedo trabajar. Y si los dos cuentan con m, simplemente vamos a copiar la literal. Vamos a ver otro ejemplo. Menos 15x cuadrado más 10x cuadrado. Veamos si cumple con la característica. Misma literal, sí, es x. Mismo exponente, también, que es en este caso cuadrado. Entonces, si son semejantes, los podemos trabajar. Veamos acá. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. ¿Quién es mayor entre los dos? El 15. Por lo tanto, va a ser negativo. Entonces hacemos la resta entre 15 y 10 y nos quedaría 5. ¿Qué hacemos con la parte literal? Únicamente la vamos a copiar. Veamos ahora. Recordemos un poquito. Si hay dos términos es binomio. Veamos ahora algunos ejemplos en los cuales vamos a aplicar trinomios. Tengo acá 4a menos 8b más 5a. Veamos acá. Ahora ya tenemos tres términos. ¿Qué debemos de aplicar acá? Términos semejantes. Veamos cuál de los tres tiene la misma literal. Únicamente estos dos. Veamos si cuenta con tener el mismo exponente también, que es en este caso 1. Eso quiere decir que únicamente puedo trabajar el primero y el tercero. ¿Qué va a pasar con este? Únicamente lo vamos a copiar al final. Recordemos también trabajar ordenadamente, puesto que en nuestro orden alfabético primero va A antes que B. Entonces decimos, veamos acá, signo del 4 y signo del 5 son positivos, por lo tanto signos iguales se suman. Decimos 4 más 5 es igual a 9. Copiamos la literal que se repite, que en este caso es A. Y finalmente copiamos este término que no tiene con quién trabajarse. Si no tiene con quién trabajarse, simplemente lo copiamos al final, que en este caso sería menos 8b. Veamos ahora. (7x menos 4x más 3 menos 10x). Veamos acá. Ahora es un polinomio. 1, 2, 3, 4 términos. Veamos de esos 4 términos cuáles podemos trabajar. Literal y exponente deben de ser lo mismo. ¿Es lo mismo? Vemos que sí. Este es un término independiente. No cuenta con literal. El tercero sí. ¿Qué pasa si tengo 3? Los trabajamos de igual forma. Podemos hacerlo paso a paso, como también podemos ir trabajando los 3 de un solo. En este caso vamos a ir paso a paso. Veamos acá. Estos dos son negativos, por lo tanto signos iguales se suman y me queda el mismo signo. Voy a copiar esta acá, que todavía no lo estoy trabajando, y sería 7x. Veamos acá, signos iguales se suman y se copia el signo del común, menos 10 más 4 es 14, y copiamos la literal que se repite, que es x. ¿Quién más bajamos? El 3. Ahora ya podemos resolverlo. Ahora tenemos tres términos. ¿Cuáles podemos juntar? Estos de acá. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor, y si el 14 es mayor, va a ser negativo. A 14 le quito 7, 7, y copiamos la literal, que en este caso es x. ¿Qué pasa con este término que no se puede juntar con los demás? Únicamente lo vamos a copiar, y esa es la respuesta. Veamos ahora un segundo tipo de ejemplo en el cual vamos a aplicar
todos los conceptos que previamente ya teníamos. Veamos acá. Decimos 4x menos 10y más 5x menos 7y. Veamos que tenemos 4 términos. Vemos siempre términos semejantes. Misma literal, mismo exponente. 4x, ¿con quién? Con 5x, puesto que tienen la misma literal. 10y por su parte se trabajará con 7y. Entonces veamos acá. Aplicamos siempre el orden. ¿Quién va primero? X antes que y. Por lo tanto decimos acá. Signos iguales se suman. 4 más 5 es 9. La literal que ambos tienen es X y la copiamos. Ahora veamos con 7 y 10. Estos dos signos iguales, que en este caso se suman y se copia el signo, que en este caso es el común, que es negativo. 10 más 7 es 17 y copiamos la literal que en ambos se repite, que es y. Veamos ahora otra operación. Si yo tengo 3m menos 10n más 4 menos 7n más 2 y menos 5m. Veamos que para reducir este polinomio, primero debemos de identificar quiénes son semejantes. Veamos acá. 3m, ¿con quién lo puedo trabajar? Con menos 5m. 10n, ¿con quién lo puedo trabajar? Con quien tenga la misma literal, que en este caso es 7n. Y finalmente vemos que 4, que es un término independiente, debemos de juntarlo con otro que sea independiente, que en este caso es el 2. Veamos, recordemos cómo saber cuándo terminó un término y cuándo ya es otro. Negativo, segundo. Un positivo es el tercero, negativo acá es el cuarto, un positivo acá es el quinto y aquí finalmente un negativo. Entonces trabajamos por orden. M antes que N y siempre el término independiente al final. Entonces resolvemos acá. Primero las M. Veamos acá. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. El mayor es 5, por lo tanto va a ser negativo. La diferencia entre 5 y 3 es 2, copiamos 2. Y la literal que se repite, que es M. Vamos a ir tachándolas para que no nos equivoquemos. Vamos con N. Las dos N que tenemos acá, signos iguales, se suman y se copia el signo común, por lo tanto decimos menos, y 10 más 7 es 17. Y la literal que se repite, que es N. Finalmente, los términos independientes, signos iguales, se suman y se copia el signo común y decimos 4 más 2, esto es igual a 6. Veamos que acá ya no podemos reducir. 2m, 17n y 6 ya no tienen ningún valor en común, por lo tanto aquí estaría la respuesta final.